Bien. Oye, vamos dándole un boletín. ¿Mande? Le doy un boletín. Ajá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por atender el llamado del Gobierno del Estado para un importante anuncio que hará el licenciado Carlos Manuel Rochín Álvarez, jefe de la oficina del Ejecutivo, en compañía también del licenciado Sergio Fagundes Mesa, quien ahorita se encuentra encargado de la subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Para no hacer un largo tramo, le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Carlos Manuel Rochín. Muchas gracias, Jesús. Amigos y amigas de los medios de comunicación, a todas las personas que nos ven en estos momentos por Facebook, muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por atender esta convocatoria. El motivo de esta es darles a conocer que hace unos momentos el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, presentó observaciones ante el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur con respecto al decreto 2445 que le fuera enviado el pasado 23 de junio del año en curso para su publicación. Este decreto se refiere a la reforma al Código Penal relativa a lo que en medios se ha conocido como despenalización del exceso de la legítima defensa, un tema que ha despertado polémica, múltiples opiniones en la ciudadanía y a propósito del cual en los últimos días diversas instituciones se han manifestado haciendo llegar sus comentarios a la oficina del titular del Poder Ejecutivo. Ha opinado el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados, así como la propia Procuraduría General de Justicia y la Dirección General de Defensoría Pública. Sus comentarios fueron valorados en lo que hoy constituyen las consideraciones que formuló el gobernador del Estado en el ejercicio de su facultad constitucional de presentar observaciones en forma de veto a los proyectos de ley o decretos que el Congreso le remite. Esto en las últimas etapas del proceso legislativo. A fin de dar contexto a las observaciones en materia de este veto, abordaré algunos conceptos de manera general acerca de la legítima defensa. Al concluir mi intervención, con mucho gusto atenderé sus cuestionamientos. La legítima defensa es un concepto que aparece en todas las legislaciones penales del mundo. Nuestro Código Penal no es la excepción y desde siempre la ha contemplado como un excluyente del delito. Esto es, que al acreditarse su existencia, se justifica una conducta que de otro modo hubiese tenido consecuencias penales. De acuerdo a nuestra legislación actual, de la lectura del artículo 31 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, podemos definir la legítima defensa como la respuesta de un individuo ante una agresión real o inminente en defensa de la vida propia o ajena u otros bienes jurídicos, siempre que exista necesidad racional y proporcional de la defensa empleada y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Actualmente, la ley presume la existencia de legítima defensa cuando se daña a una persona al penetrar al lugar en donde el defensor o su familia habitan, o cuando se le sorprende en su interior en circunstancias que revelen la posibilidad de una agresión. La legítima defensa es, pues, una posibilidad vigente que se brinda en el Estado de Derecho para hacer frente de manera inmediata y justificada a una agresión o perpetración. No es, sin embargo, un pasaporte a la justicia por propia mano. No es un permiso para pelear ni para vengarse.
Tampoco es la legitimación de la violencia privada. Es el reconocimiento jurídico al instinto humano de supervivencia. Existe también un concepto hasta ahora conocido en el Código Penal como exceso de legítima defensa. Esto es, cuando por alguna circunstancia no se acrediten plenamente todos los componentes de la legítima defensa, se puede pensar que hubo exceso en la misma, en cuyo caso al defensor se le aplicarían penas atenuadas, es decir, menores a las que les correspondería por el delito cometido en otras circunstancias. Esto es el exceso de legítima defensa y que la reforma que nos ocupa ha eliminado. Sobre este tema y las consecuencias que pudieran generarse ante diversos supuestos, se han planteado las observaciones en forma de veto que fueron remitidas hoy al Congreso. Este veto encierra 3 argumentos principales. Aquí el primero. El veto se formula para proteger un derecho que hoy tiene cualquier ciudadano, conocido como exceso de legítima defensa. Se trata de una protección consistente en poder aplicar una penalidad menor al delito en el que pudiera haber incurrido la persona en la defensa de su vida, la de otros o de sus bienes, pero que al hacerlo haya incurrido involuntariamente en un exceso. Permítanme poner un ejemplo hipotético de lo anterior. Supongamos que descubrimos a una persona en nuestro domicilio robando. Al increparlo, el individuo se abalanza contra nosotros. Repelemos a golpes su agresión. Si ustedes quieren, agréguenle que la agresión se repelió con un palo. El punto es que el individuo dejó de oponer resistencia, pero en el arrebato, en el frenesí, le propinamos golpes de más, que si bien no tenían la intención de matarle, eso fue lo que ocurrió. En este caso, ya no podemos hablar de legítima defensa. Difícilmente se le podría calificar de esa manera ante una autoridad jurisdiccional. Actualmente el exceso de legítima defensa nos señalaría como responsables de un homicidio, pero a la vez nos permitiría considerar las circunstancias y recibir una cuarta parte de la penalidad. En caso contrario, toda vez que no hay legítima defensa que se pueda argumentar, ni tampoco la posibilidad de calificar el exceso de esta, porque no existe de acuerdo a la reforma, se nos aplicaría la totalidad de la pena prevista para el delito de homicidio, de 12 a 20 años de prisión. Evidentemente son ejemplos llevados a los términos más simples. Por supuesto, admiten el planteamiento de muchos más supuestos. Se trata únicamente de ejemplificar cómo la reforma propuesta, al eliminar el exceso de legítima defensa, expondría a las personas a las penalidades completas de un delito cuando no se configure plenamente la legítima defensa por cualquier circunstancia. Con un segundo argumento, este veto se formula para impedir que se puedan generar espacios de impunidad disfrazados de defensa propia. La reforma planteada supone que al encontrarse uno en su domicilio, no habrá delito alguno que pueda castigarse si se ejerce la legítima defensa. Consideramos que este hecho puede generar abusos muy serios. Pongamos como ejemplo, de nuevo hipotético, el caso de un delincuente, un individuo que se introdujo a un domicilio con la finalidad de robar y es aprehendido por el dueño. Y habiendo sido ya sometido por este, es sujeto de tortura hasta morir. De acuerdo a la reforma planteada, el dueño que valiéndose de estar en su domicilio y de una presunción inicial de legítima defensa que opera a su favor, no podría ser enjuiciado por el abuso de ninguna manera, pues la reforma señala que el ejercicio de la legítima defensa no podrá tipificar cualquier otro delito que implique pena privativa de la libertad. En tercer lugar, el veto del Ejecutivo pretende proteger los derechos de los menores, consignados no solo en la Constitución, sino en los tratados y convenciones internacionales de los que México es parte. Me explico. La reforma planteada elimina por completo el deber de evitar lesionar a un agresor cuando éste es menor de 18 años.
salvo que se trate de ataques graves, como lo señala nuestra norma vigente. Evidentemente, nuestra norma contempla que no vamos a detenernos a pedirle la credencial del lector a nadie que nos esté agrediendo, mucho menos en un ataque grave, pero sí nos impone un deber de cuidado y de evitar lesionar a un agresor cuando éste es evidentemente un menor de edad. Más allá de las discusiones sobre si un menor de edad puede cometer actos tan violentos como los de un mayor, lo cierto es que los adolescentes no han alcanzado la madurez total y como sociedad tenemos el deber de protegerlos. Este es el motivo por el cual existe una disposición en este sentido y consideramos debe permanecer prevista en la ley. Amigos y amigas, el veto que ejerce el gobernador del Estado se realiza en el marco de la división de poderes, en un Estado democrático, de derecho, con pesos y contrapesos. Es la Constitución política del Estado que mandata al gobernador a cumplir y hacer cumplir las leyes, a vigilar y a garantizar el respeto de principios fundamentales como la equidad, la igualdad, la justicia, la libertad y la inocencia, entre otros. No dudamos de la buena intención del legislador al aprobar estas reformas al Código Penal. Ambos buscamos la protección de bienes jurídicos, la salvaguarda de las personas. Consideramos, sin embargo, que la redacción actual puede encerrar riesgos prácticos que deben discutirse con detenimiento, para no dificultar, entre otros, el ejercicio de las autoridades encargadas de la Procuración y Administración de Justicia, para no vulnerar la certeza jurídica de las personas. En este mismo sentido, consideramos que existen voces profesionalmente calificadas que pueden ser escuchadas en el planteamiento de una reforma en cuya aplicación se puede dañar a personas inocentes y generar espacios de impunidad. Las observaciones que hoy se formulan ante el proyecto de reforma al Código Penal remitido por el Honorable Congreso del Estado se plantean precisamente para propiciar una mejor discusión en un tema tan importante para la ciudadanía, porque creemos en el debate de las ideas como componente esencial de la democracia. En la discusión, consideramos que tampoco debe pasar desapercibido que actualmente ya contamos con un marco jurídico que contempla la legítima defensa y las condiciones en las que ésta puede darse. Nuestro marco normativo previene, sí, cualquier abuso evidente de esta, pero también protege al que, obrando legítimamente para preservar su vida, la de otros o sus bienes, incurre involuntariamente en algún exceso, mitigando la pena a la que pudiera hacerse responsable. Confiamos que estas observaciones habrán de recibirse y discutirse con la seriedad y responsabilidad que ha caracterizado a los diputados y diputadas de esta honorable legislatura. Compartimos con el Poder Legislativo una obligación y deber de velar por los derechos de los ciudadanos. Lo seguiremos haciendo, estoy seguro, en un marco de respeto a la legalidad. Muchas gracias por su tiempo y me quedo a sus órdenes.